Saludos cordiales, yo soy el Padre Álvaro Flores del Ministerio Buena Nueva. Este es su espacio de reflexión bíblica. Sea usted bienvenido y bienvenida. El evangelio que meditamos hoy es Lucas 17, del 20 al 25. Escuchamos. En aquel tiempo los fariseos le preguntaron a Jesús: ¿cuándo llegará el reino de Dios? Jesús les respondió: el reino de Dios no llega aparatosamente. No se podrá decir está aquí o está allá, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Les dijo entonces a sus discípulos: llegará un tiempo en que ustedes desearán disfrutar siquiera un solo día de la presencia del Hijo del Hombre y no podrán. Entonces les dirán: está aquí o está allá, pero no vayan corriendo a ver, pues así como del fulgor del relámpago brilla de un extremo a otro del cielo, así será la venida del Hijo del Hombre en su día. Pero antes tiene que padecer mucho y ser rechazado por los hombres de esta generación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús es la personificación del reino de Dios. El reino de Dios, que fue lo que Jesús predicó y por lo cual vivió, no es una ideología, es una manera de vivir. Jesús nos mostró esa manera de vivir. ¿Qué significa el reino de Dios? Que Dios reina en el centro del corazón. En Jesús Dios lo era todo. Jesús fue todo para Dios y Dios fue todo para Jesús. Por eso Jesús representa esa imagen perfecta del reino de Dios, que en realidad quiere recordarnos que cuando uno ama a Dios, cuando uno pone el corazón en Dios, cuando uno deja que Dios sea el centro de la vida, tu vida se llena de esa presencia viva de Dios y tú eres un instrumento de Dios. Entonces el reino de Dios no tiene nada que ver con ideología política, no tiene nada que ver con armamentos, no tiene nada que ver con fuerza brutal, no tiene nada que ver con luchas, con guerras, tiene que ver con el amor, con ese amor de Dios que se manifestó Jesús, con esa presencia de Dios que manifestó Jesús, amando a los demás, poniendo el corazón en el Señor. Jesús hizo presente ese reino de Dios con su vida, con su forma de ser. Él manifestó que Dios caminaba en medio de nuestra realidad y se manifestó de manera humilde, sencilla. Por eso les dice Jesús, el reino de Dios no viene aparatosamente. No estén esperando grandes cosas. No estén esperando turbulencias, no estén esperando luchas, guerras, poder, porque no se trata de poder, no se trata de guerra, no se trata de imponerse, no se trata de fuerza. Se trata de abrirle el corazón a Dios, de poner en el centro de nuestra vida a Dios, de dejar que Dios sea el único que gobierne la historia, que gobierne tu historia. Cuando los seres humanos le abrimos el corazón a Dios, cuando dejamos que Dios reine en nuestra vida, el mundo cambia, la realidad cambia. Porque Dios nos hace vivir de una manera distinta. Y en la medida en que nosotros vivimos conforme a esa vida puesta en Dios, la realidad cambia. Somos instrumentos de Dios. Somos testigos de esa presencia de Dios. Jesús nos lo dijo muy bien. Cuando uno ama a Dios, ama a su prójimo. Y ahí es donde Dios reina. Porque si tú amas a Dios y lo pones en el centro, después toda tu vida será un servicio de amor a los demás. No puede uno decir que ama a Dios odiando a su prójimo. Eso es un contrasentido. Entonces decir que Dios tiene que reinar es decir, hagamos un mundo justo, hagamos un mundo lleno de amor, hagamos un mundo lleno de perdón, hagamos un mundo donde reine la paz. Cada uno de nosotros que se vuelva testigo de esa presencia del reino de Dios. Bueno, esa forma de ser y de vivir y esto que nos planteó Jesús en realidad fue una de las cosas que a mí también me motivó a empezar este camino de evangelización. De hecho, el ministerio se llama Buena Nueva, es por eso. Está tomado del Evangelio de San Marcos, capítulo 1, cuando empieza así el Evangelio, comienzo de la buena noticia de Jesucristo. Esa buena noticia, ese reino de Dios que Jesús anunció y que nos invitó a vivir. La iglesia está llamada a ser testigo del reino de Dios. Usted es iglesia, yo soy iglesia. Usted ha encontrado a Jesucristo, nosotros. Yo he encontrado a Jesucristo. Toda la iglesia está llamada a ser ese principio, ese germen del reino de Dios aquí en la tierra. Y esa es la llamada que el Señor nos dejó. Hoy nosotros
pues ese es el camino que debemos seguir. Y ha habido en la iglesia grandes hombres, grandes mujeres que han hecho presente a Dios, que han ido construyendo el reino de Dios. Por eso Jesús le dice, el reino de Dios ya está entre ustedes. Eso es verdad. El reino de Dios está entre nosotros. Porque han habido hombres y mujeres que han hecho presente ese reino de Dios con sus dones, con sus cualidades, con sus llamadas, con sus servicios. Y hoy sigue habiendo hombres y mujeres que siguen haciendo presentes el reino de Dios entre nosotros. Y hoy usted y yo estamos llamados a seguir siendo presente ese reino de Dios entre nosotros. Es lo que Jesús ahora también le dice a los discípulos. Cuando digan cuándo venga el Hijo del Hombre, no les digan está aquí, está allá. No, a ver, no sigan a nadie. Déjense gobernar por Dios. Sigan haciendo presente a Dios. Seamos todos testigos de Dios. Donde haya un cristiano que le abre el corazón a Dios, ahí está el reino de Dios. Donde hay un cristiano que le abre el corazón a Jesús y asume a Jesús como su proyecto de vida y asume a Jesús como el Señor de la historia, ahí se está haciendo presente el reino de Dios. Jesús también les recuerda a sus discípulos que pues muchos lo van a rechazar. Así dice, mira, ustedes no sigan, o sea, ustedes no se pierdan, dice. Es más, dice, el Hijo del Hombre va a padecer y va a ser rechazado por esta generación. Jesús les pone con aviso de que la tarea no es fácil, de que hay muchos que no le van a abrir el corazón. Hoy también es igual. Hay muchos que han rechazado a Dios, hay muchos que rechazan a Jesús. Tú adelante, tú de frente, tú abre el corazón a Dios, tú pon toda tu vida en el Señor, sé testigo de ese reino, anúncialo con valentía. Pon toda tu confianza en el Señor, ábrele el corazón y deja que Dios vaya haciendo ese camino por medio de tu vida. Deja que Dios vaya reinando y con tu vida ves sembrando semillas ahí a donde estás de esa presencia de Dios. En la medida en que tú siembres esas semillas, Dios la va a hacer germinar. Porque Dios ama todos aquellos corazones generosos y todas aquellas vidas generosas que son fieles a su proyecto. Y Él no deja en el olvido todos aquellos que apuestan para que Dios reine, para que se haga presente Él en medio de la humanidad. Que seas testigo del reino de Dios, que anuncies esta buena noticia, que con tu vida seas esa presencia viva de Dios en medio de nuestra humanidad. Que el Señor te bendiga, que te conceda un hermoso día. Si esta reflexión sirve para evangelizar, compártela. También te invito a que te suscribas al canal de YouTube del Ministerio Buena Nueva. Nos encontramos en otro momento.